Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos la cuarta y última de las charlas online organizadas por la AGA y que de forma gratuita se realizaron dentro del marco del 8º Encuentro Internacional de Haiku. Van a ser programas especiales, porque no solo podremos oír al ponente, sino verlo en pantalla, ya que la charla fue vía plataforma. Esperamos que os guste. En esta ocasión nos hablarán Jaime Lorente y Elías Rovira. Traducir y democratizar lo inédito, las nuevas posibilidades del haiku. Este es el título de su ponencia. Hablar del binomio Jaime y Elías es hablar de traducción. Qué gran trabajo están realizando desde la editorial Sabi Shiori para acercarnos a textos escritos por grandes autoridades del haiku en Japón. Pero es mejor que les escuchemos en esta ponencia que particularmente se me hizo corta. Presenta Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Bueno, pues nada, pues ya estamos grabando. Os quería dar la bienvenida a la cuarta charla del 8º Encuentro Internacional de Haiku en su parte online. Hoy tenemos a Jaime Lorente y a Elías Rovira, que nos van a hablar sobre las traducciones. Concretamente, el título de su charla es Traducir y democratizar lo inédito. Bueno, para hablaros de Jaime y de Elías es difícil sobre todo porque ellos los dos tienen un extenso currículum y entonces voy a intentar abreviarlo porque, bueno, son tantas cosas lo que tienen los dos que se nos iría casi la charla leyéndolo, ¿no? Pues Jaime Lorente Pulgar es de Toledo, es profesor y escritor, licenciado en Humanidades, máster en Cultura y Patrimonio, Archivos y Patrimonio Documental por la UCLM y tiene una microcredencial en estudios japoneses por la Universidad de Valencia. Además, es un doctorando por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, Jaime ha publicado infinidad de artículos, Hojas en la Acera, y también es el responsable desde marzo de 2019, junto a Setsuko Takeoka, de la serie Buson Haikushu, de la web y revista El Rincón del Haiku. Bueno, pues junto a Elías Rovira es responsable de diversas traducciones, entre ellas de Blitz y Shiki. Vamos a decir también, muy importante, que ha ganado ahí no me acuerdo de la edición, el 9º concurso internacional de haiku de la Facultad de Derecho de Albacete, el premio a la mejor colección de haikus, que fue un premio Esaekue. Ha sido también finalista y ganador de otros premios, como de la Librería Haiku de Barcelona y también de la edición del Samurai Hasekura de 2023, el 4º concurso de haiku por Japón. Voy a leer un par de haikus de Jaime. Aún el sol en el horizonte, tender la ropa vieja. Aún el sol en el horizonte, tender la ropa vieja. La fuente, una libélula muerta sobre el agua. La fuente, una libélula muerta sobre el agua. Estos haikus pertenecen a la colección que ha sido premiada en el concurso de la Facultad de Derecho de Albacete. Bueno, en la web de AGA está su currículum con enlaces tanto a su blog como a su página en la UCLM y también pues a las traducciones que ha hecho en El Rincón del Haiku y a la serie que está llevando ahora adelante. Bueno, sobre Elías Rovira,
hay que decir que es albaceteño, que es el vicepresidente de AGA y es el miembro fundador. Es miembro del equipo de Hojas en la Acera y también es uno de los coordinadores, no sé cómo, forma parte de los coordinadores de la coordinación del Rincón del Haiku. Bueno, fue premiado por su libro de haiku, Las 5 estaciones. Ha visitado con motivo del haiku diferentes países, un montón de países, y entre ellos Japón, donde conoció a las autoridades de las principales escuelas de haiku japonesas. Bueno, pues es un traductor de Shiki y junto a Jaime Lorente, pues ya lo hemos dicho, que hace diversas traducciones, artículos en la revista del Rincón del Haiku. También es coautor del libro En el envés de la hoja de la isla de Sitolá. Bueno, pues es una persona muy querida en Aga. Comenzamos a decirle padre, esto es una cosa a partir del segundo encuentro de haiku y bueno, pues es un amigo entrañable que desde luego todo el mundo conoce y aprecia por ser como es. Voy a leer 2 haikus de Elías. Al sol de otoño, la anciana cuenta al mendigo lo de su artrosis. Al sol de otoño, la anciana cuenta al mendigo lo de su artrosis. Noche de abril, la bacalá desalándose en el lebrillo. Noche de abril, la bacalá desalándose en el lebrillo. Este haiku a mí me encanta. Bueno, y ya os voy a dejar a vosotros la palabra. Muchísimas gracias por participar en esta charla y bueno, pues todo vuestro. Bueno, muchas gracias, Toñi. Empiezo yo, Elías, ¿te parece bien? Gracias a todos los presentes. Bueno, el motivo de la charla efectivamente es hablar sobre las posibilidades del haiku actuales y cómo podemos democratizar el acceso al conocimiento del haiku y traducir lo inédito, aquello que no se ha publicado por las editoriales tradicionales. ¿Bien? Entonces voy a hacer un breve repaso al concepto de traducción en español. Podemos empezar, por ejemplo, por ELA, por Hojas en la Acera. Vemos algunas traducciones en sus 46 números digitales, Giovanni, Jorge Braulio con Blythe, Antonio Martínez, por ejemplo, el haiku japonés del siglo XX, Leticia Sicilia, Julia Guzmán, etcétera, ¿no? A partir de ahí podemos también rastrear en el Rincón del Haiku las series y en la labor de Elías Rovira con Shiki, su diario, por ejemplo, que ya nos comentará él. Digamos que esto sería en el ámbito altruista, ¿eh? Luego ya en el mundo editorial, pues haciendo una búsqueda, pues nos encontramos con 2 perfiles, las editoriales Hiperión, Kairos, Miraguano, entre otras, se han focalizado en publicar antologías, por ejemplo, como todos sabemos, la colección de maestros del haiku de Rodríguez Izquierdo en Satori, y también, bueno, pues tenemos Haijin, tenemos Haikus Inmortales, tenemos la antología de Bermejo, una serie de obras. Y luego el otro perfil sería el de la teoría sobre el haiku y a veces mezclado también con una pequeña antología. Aquí, por un lado, tenemos el haiku japonés de Rodríguez Izquierdo, la tesis doctoral, la obra clave que inicia un poco el camino sobre el conocimiento del haiku en España. Y después, pues tenemos el corazón del haiku de Vicente Aya, Aguare, y mezclando un poquito el elemento de la antología, pues el espacio interior del haiku, etcétera. Ese perfil de obras. Y también podríamos citar en el ámbito hispanoamericano, pues el libro del haiku de Alberto Silva, ¿no? Digamos que las editoriales han trabajado sobre todo este ámbito y el siglo XX en concreto lo han trabajado poco. Tenemos en Hiperión, por ejemplo, la obra de haikus de guerra, haikus contracorriente de Elena Gallego y Seiko Ota, pero no hay mucho más, no hay mucho más, ¿eh? Entonces también faltaba información, yo creo, sobre algunos haijin importantes que no habían sido traducidos al español. Y entonces todo esto, y artículos, todo esto me llevó a la idea de plantear un poquito la posibilidad de traducir y publicar obras que en las editoriales por algún motivo no estaban presentes. ¿Por qué pienso que se habían descartado? Bueno, por un lado, una cuestión económica. A lo mejor no eran obras que pudieran llegar a un público muy abundante porque eran muy técnicas, muy teóricas, y no podrían vender a lo mejor muchos ejemplares. Podría ser una explicación. Y la otra que se me ocurre es que a lo mejor no encajaba en su línea de edición. Entonces, bueno, ante eso surge esa visión.
Savisiori es mi sello de publicación que se lleva a cabo por medio de la plataforma de Amazon. Y entonces ahí publico en dos vertientes. Por un lado, la línea comercial, que son los libros que yo escribo sobre el haiku y que pongo en venta en la plataforma de Amazon. Todos los beneficios van para fines sociales, una protectora de animales en concreto, de un pueblo de aquí cerca de Toledo. Y luego está la línea que más me interesa, que es la no comercial, que es la de aquellos libros que están a disposición de todos vosotros en PDF y que se suben al rincón del haiku. Bien. Igual, ¿con qué objetivo? Democratizar el conocimiento del haiku, evitar ese páramo de conocimiento, ese erial que tenemos en España sobre algunas cuestiones muy, muy importantes, no solo del siglo XX. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del periodo Edo, libros que era necesario traducir y dar a conocer. Entonces, con esto un poquito quería comentar el planteamiento. Yo creo que ha llegado el momento no de buscar horizontes, sino de apartar un poquito la maleza para abrir nuevos senderos, de democratizar el acceso al conocimiento del haiku y también pues ha llegado el momento de sospechar de la verdad, como decía Nietzsche. Es decir, de leer y releer, aprender, pero también desaprender. Y yo creo que con los libros que ahora os voy a comentar vamos a ver que hay nuevas sensibilidades, nuevos perfiles sobre el haiku que aportan mucha riqueza. Y también siguiendo un poco a Nietzsche, pues yo creo que ha llegado el momento del crepúsculo de los ídolos. Si sí que había bajado de los altares a Basó, con el Basó Zodan, o Zatsudan en algunas traducciones, yo creo que ha llegado el momento también de desanclar de ese ideal a Kiyoshi. Porque nos han llegado obras donde vemos que el perfil de Kiyoshi es bastante más amplio y la imagen que se nos ha dado no es del todo exacta, sino que es más heterogénea. Y yo creo que también es el momento de desempolvar del olvido muchos escritores importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de la escritora Sugita Hisayo, que había quedado totalmente olvidada. No hay ni una sola obra en español sobre ella hasta este momento. Lo único que había es en el blog de Leticia Sicilia, muy interesante, por cierto, algunos haikus traducidos. Entonces había habido como un olvido consciente de la figura de esta mujer que casualmente, o quizá no es tan casual, fue expulsada del grupo de Hototogisu de Kiyoshi. Entonces mi idea era, desde un principio, poder mostrar el haiku en su totalidad, en su conjunto. Y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, muy brevemente voy a comentar la línea comercial, por si alguien quiere saberla. El primer libro, y para mí el más importante, es este, que es el Haiku en las aulas, que básicamente es un libro donde muestro pues, mi trabajo durante 10 años en la escuela de haikus que llevo en el colegio mayor. ¿Bien? Luego, este libro, que es un Saijiki, ¿vale? Sobre el haiku clásico, en concreto, el Año Nuevo. ¿Vale? Y hay pues, muchos poemas y muchos comentarios sobre cada uno de los tópicos que aparecen. Luego, el primer libro publicado en Toledo, la primera antología de haikus, la primera, que bueno, he llevado a cabo con una serie de compañeros que me han seguido en esta labor, ¿no? Y por último, de los comerciales, este que es mi primer libro de haiku, Los animales, pues para las familias, para los niños, una introducción un poquito al haiku, ¿vale? Esta es la línea comercial, pero yo me quiero centrar en la otra, en la no comercial, ¿bien? Entonces voy a empezar por orden cronológico, por así decirlo, para que todo el mundo pues lo vaya siguiendo bien. Bueno, hubo un día que me encontré en internet pues un artículo amplio de Cheryl Crowley que era poniendo el makoto en práctica, el Hitorigoto de Onitsura. Bueno, a mí el artículo me fascinó, lo estuve leyendo y fue uno de los motivos de ver cómo era posible que una obra teórica imprescindible del siglo XVIII, la única escrita por su propio autor, que no sigue de alguna manera los dichos, lo que se ha comentado, sino que es de su puño y letra, pues es esta, ¿no? Hitorigoto Onitsura. Y entonces, bueno, pues me propuse la tarea, no fue fácil, de llevarlo a cabo. Y bueno, pues aquí hay un concepto básico que todos los que estamos en el camino del haiku hemos trabajado
que es el del Makoto. Y tenemos sus palabras, tenemos cómo él define, cómo sin haiku no podría existir, no podría haber, sin Makoto no hay haikai, ¿no? No hay haiku. Y en este artículo, pues yo creo que Crowley hace una introducción muy buena, he añadido la mía y luego tenemos el texto. Por lo tanto, creo que es una obra necesaria para comprender cómo se entendía en el siglo XVIII este concepto. Bueno, del Hitori Goto nos iríamos ya al siglo XX, en espera de otras publicaciones, que ya veremos. Y entonces aquí es donde yo he querido rescatar a la figura de Sugita Hisayo, ¿no? El primer libro es este, a partir de la traducción de Alice Wanderer, que hay una editorial muy interesante, se llama Red Moon Press, con sede en Estados Unidos, que Jim Kathian, que es el editor, pues hace esta labor también de traducir libros inéditos e importantes. Bueno, este es el libro original, muy chiquitito, ¿vale? Y esta es la versión en español que hemos llevado a cabo. Y bueno, pues es una selección de haikus de Sugita Hisayo y también Alice da muchas pinceladas sobre su vida, bastante interesante y bastante dura, muy dura, de hecho. Es un libro que recomiendo muchísimo. Vamos a ver aquí cómo ella sigue el camino de Hototo Gisu, sigue un poquito como modelo a Kiyoshi, pero luego también va a introducir haikus sobre su vida cotidiana, una vida difícil porque ella tiene que compaginar labores domésticas, el cuidado de sus hijos, y su marido no está nada de acuerdo con que se dedique al haiku. Y entonces muchos de los haikus son escritos precisamente sobre ese día a día. Y luego, pues bueno, fue apartada de Hototo Gisu y ingresada en un sanatorio mental y murió poco después de la guerra. Y en inglés existía esta obra y luego, gracias a Gabriel Migueles, en portugués, teníamos esta, que es un artículo que ella publica como, bueno, es el trabajo de fin de grado de Gabriel, que se titula, pues, La Hajin que reía sola, traduciendo a Sugita Hisayo. Y entonces aquí, aparte de haikus suyos, tenemos una explicación amplia sobre su vida y yo creo que es muy, muy interesante acercarnos a su perfil. Y aparte de esto, lo único que hay en lenguas occidentales, salvo el error mío de búsqueda, es un artículo en Monumenta Nipónica, en un artículo sobre esa situación complicada que vive una vez apartada de Hototo Gisu, que esperemos en algún día poder traducirlo. Y, por supuesto, la tesis doctoral de Alice Wanderer sobre Sugita Hisayo, que ya estamos en conversaciones para poder traducir. Y, por supuesto, es un documento interesantísimo. Bueno, aquí estamos hablando de una contemporánea de Kiyoshi. Y luego tenemos, a mí el libro que me llevó a pensar en esta posibilidad de Sabishiori, que es este chiquitín, ¿vale? De Ito Yuki, El nuevo haiku emergente. Aquí lo tengo en la edición en español, ¿vale? Que además añade una entrevista que le hizo Wenzel, un alemán, a Ito Yuki, se llama El haiku moderno, ¿no? Perdona, pero no olvides, haiku moderno y totalitarismo. Bueno, El nuevo haiku emergente es un libro imprescindible, a mi modo de ver, para entender la realidad del siglo XX en el haiku japonés. Una realidad muchas veces ocultada. Los famosos incidentes de persecución del haiku, que en inglés es un tema bastante conocido, en español, sin embargo, solo aparecía mencionado en la traducción de Antonio Martínez en la revista ELA, allá por el número 14. No aparece hasta que en el año 2008-9 Elena Gallego y Seiko Ota publican el Haiku Contracorriente y mencionan ligeramente el asunto de, mencionan las torturas, mencionan las persecuciones, pero el papel de Kiyoshi quedaba pues totalmente olvidado. Entonces, en este libro, pues sí hay bastante información al respecto. Y me parece que en un momento en el que hay ese conflicto entre escritores de haiku, por diversos motivos, creo que es un libro de obligada lectura para ampliar un poquito nuestros horizontes sobre el haiku. Y además aquí aparece ese conflicto que surge entre Kiyoshi y Hekigoto, una vez que muere Shiki, entre las dos tendencias del haiku, la línea Hototo Gisu, la línea más tradicional, y la nueva tendencia que luego desemboca en muchas ramificaciones. Tenemos el haiku proletario, el haiku de metro libre, ahí aparece la Santoka, ¿verdad? Y Seinsensui. Y luego tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial,
esa situación en la que se crean dos grandes grupos. Por un lado, el Gendai Haiku, lo que podemos decir el haiku se llama haiku actual, pero bueno, es realmente el haiku alternativo a Hototogisu, donde también se mete poema tradicional, también existe, y ahí la figura clave es Kaneko Tota, del que ahora hablaré. Y luego, por otro lado, pues la consecuencia que sería el haiku tradicional que se mantiene con Kyoshi y con su círculo de Hototogisu. Entonces, este libro es interesante. Y luego, por último, pues los dos de Kaneko Tota, que de momento hemos traducido. Hay que decir que solo existen en inglés, en la versión de Red Moon Press, llevada a cabo por el equipo de Richard Gilbert y Eito Yuki, y gracias a ellos, les agradezco mucho, lo tenemos en español. Tenemos por un lado Kimono Fuei, que es la composición poética sobre los seres vivos, que es una conferencia de Tota en la Gendai Haiku, la asociación, una conferencia interesantísima donde abarca muchos temas y donde, ofrece una alternativa al Kacho Fuei y al Kia Kansasei de Kyoshi, ¿no? A la descripción objetiva, los pájaros, las flores, etcétera, etcétera, ofrece una alternativa, ofrece una amplitud de miras y es un cambio en la dirección del haiku. Entonces hay muchos elementos interesantes ahí que podemos criticar, pero también podemos aceptar, modificar en función de nuestros gustos personales. Y la otra obra es El futuro del haiku, que es una entrevista de Richard Gilbert y su equipo, formado por 3 japoneses, además. Una entrevista allí en Tokio, en un hotel. Se van allí a entrevistar durante varias horas a Kaneko Tota, unos años antes de su muerte. Y es una entrevista muy interesante porque amplía sus conceptos. Son conceptos, él también es un filósofo, entonces son conceptos a veces complicados de traducir y de entender. Y Kimono Kankaku, que es la percepción pura y cruda del Haijin ante lo que ve. Entonces, claro, Tota es un gran defensor del haiku urbano, es un gran defensor del haiku que se pueda construir también en la ciudad. Que no es, él considera que no es imprescindible para el Haijin escribir en un lugar, vamos a decir, rural, un lugar en plena naturaleza, sino que dentro de las ciudades también es posible el haiku, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que es una perspectiva adecuada que debemos conocer. Tota es muy crítico con la ideología, por ejemplo, no está de acuerdo en introducir la ideología en el haiku. También es algo importante porque puede dar lugar a confusión. Él, por ejemplo, con el haiku proletario o el haiku socialista considera que no debe ser el lugar, el camino adecuado, que debe ser la prosa que desarrolle un poco esos planteamientos, pero no el haiku, ¿vale? Así que yo creo que es muy importante que demos una oportunidad a Kaneko Tota porque es una figura impresionante en Japón, muy conocida, murió en el año 2018, muy conocida en Japón, y sin embargo en España pues no había sido traducida, lo cual es bastante llamativo, Entonces, de momento es un poquito lo que tenemos en Savishori y vamos, aparte de lo que ahora va a comentar Elías, muy interesante también, y bueno, es un poquito la línea en la que vamos a intentar, por último y termino, difundir el haiku en su totalidad, traduciendo obras importantísimas del pasado que se han quedado ahí al margen y también obras del siglo XX que nos permiten ampliar un poquito nuestra perspectiva y saber lo que se está haciendo en Japón o se ha dicho o también desde el mundo de vista occidental, qué otras obras se han traducido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en Francia y que pueden llegar a nosotros y por medio de esta vía del PDF podemos difundir el conocimiento. Y nada más. Le dejo el turno a mi compañero Elías. Pues muchas gracias, Jaime. Es mucho más interesante que lo que yo voy a decir, que seguramente la gente lo conocerá ya. Gracias. Lo primero, bueno, ya que ya has hablado, agradecerte todo el trabajo porque tampoco nos vemos mucho, hablamos mucho y estamos mucho en contacto, pero vernos las caras no las vemos poco. Así es que aprovecho para agradecerte. Agradezco a todas y a todas las presentes vuestra presencia aquí para escuchar. Muchísimas gracias. Por supuesto a la gente de la organización, que no he tenido nada que ver, me he invitado a hablar, pero os habéis metido un curro tremendo, de verdad que muchísimas gracias. Y como hiciera el otro día Enrique, yo quiero, antes de empezar mi intervención, hacer un pequeño homenaje a Alicia Céspedes, con quien en los últimos tiempos
era raro el día que no nos escribiéramos, aunque fuera un pequeño párrafo. Y bueno, ella precisamente era una gran seguidora de las traducciones, especialmente de Sassay y de Blyth. Estaba además ella con lo zen que era, pues estaba muy encantada con Blyth, e incluso dice que estaba pensando en realizar un trabajo sobre relacionar el zen con el Sassay de Sikhi, fruto de estas. Ahí queda esa idea que, por desgracia, no ha podido llegar a desarrollarse, pero bueno, queda pues quizá algún día la podamos desarrollar, porque bueno, creo que lo merece. Con lo demás, quisiera compartir pantalla por poner unas diapositivas que sirvan como una especie de guía, si os parece. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Vamos a ver. ¿Alguien me puede confirmar? Se ve, Elías. ¿Se ve? Pues sí. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya se ha dicho un poco lo que íbamos a ir hablando. Y antes de empezar, ¿por qué lo de las traducciones que empezamos? Bueno, pues siempre yo me acuerdo en los primeros tiempos con el Rincón del Haiku, hablaba muchísimo por chat con José Luis Vicent, y la verdad es que siempre llorábamos, acabábamos lamentándonos uno con otro sobre, pues eso, la escasez de traducciones que había, especialmente de Sikhi, que decíamos, ¿cómo es posible que habiendo decenas y decenas y decenas de trabajos teóricos sobre haiku del tal Sikhi, no los tengamos ninguno en español? Entonces, para nosotros siempre aquello fue un lamento tremendo. Y bueno, creo que era fruto pues, de ese pues, del establishment. Yo creo que lo que las editoriales les da y tiene que ver con el haiku era que el haiku pues prácticamente poético occidental, que es lo que realmente interesa. De hecho, bueno, pues está volviendo, hay olas que vuelven a ese haiku, donde prácticamente todos los recursos de la poesía occidental están incluidos, y a nosotros esa parte, digamos que no nos interesaba. Fruto de eso, pues con los contactos que había, siempre, por ejemplo, hemos tenido contactos con la Asociación Francófona de Haiku, donde hay gente de Canadá, de Bélgica, de Luxemburgo, de las islas de conferencia, de reunión. Pues me comentaron que precisamente había sido publicado en francés una edición de una cama de enfermo de 6 pies de largo. La pedí a Francia, llegó y dije, bueno, pues no es exactamente un libro de teoría sobre haiku, pero seguramente algo de teoría sobre haiku tendrá. Y ahí que me puse. El libro lo íbamos publicando día a día en el Rincón del Haiku, y no solamente traducía, que a veces era muy poquito lo que realmente traducía, sino que me tomaba la molestia, por decirlo así, de cuando se citaba a algún personaje fuera del tipo que sea, aunque no sea literario, en el ámbito de la literatura, o alguna ciudad, algún paraje, alguna cosa japonesa, alimentación, vestido y demás, pues hacían notas a pie de página para enriquecer el tema. Entonces, finalmente quedó una obra, a mi entender, realmente de la que uno se siente satisfecho, porque quedó creo que muy interesante, ¿no?, para acercarse a Sikhi, para conocer también el haiku, pero también para conocer la cultura japonesa. Por eso creo que puede interesar más allá del haiku. Y luego lo que hizo fue, una vez terminada, Enrique Linares, a través de Hojas en la Acera, pues la maquetó y sacó una edición en PDF de la obra, de una tacada, por decirlo así. Luego, pues Jaime, para Savi Shiori, volvió a hacer una nueva maquetación sobre la obra, que ha sido igualmente completada, y ahí está, porque también puede descargarse. La obra sigue puesta día a día en el Rincón del Haiku, o se puede también tener de estas otras dos maneras que he comentado. Ya que estábamos en el lío, pues cayó en mis manos una gota de tinta. Pensaba yo que, no sé dónde había leído, que era una traducción es una traducción al inglés ya
Yo el japonés ya lo digo, creo que lo sabe todo el mundo, no lo manejo y por lo tanto lo que hacemos es traducirlo de idiomas occidentales con revisión de gente experta en la traducción de ese idioma. Entonces, Una gota de tinta, pues la había traducido la biógrafa de Shiki y me había leído que era el 85% del diario, ¿no? Otro diario de Shiki. Luego hemos tenido constancia de que no es así, al contrario, es más bien hacia el 15% y es el 85% lo que quedaría por traducir. Entonces es una asignatura que tenemos ahí pendiente y ojalá la podamos aprobar algún día no muy lejano, pero de momento Blitz consume muchas energías. Pero bueno, ahí queda y no se nos va de la cabeza. Por otro lado estaba el Yoka Manroku. El Yoka Manroku es un libro, el tercer diario de Shiki, pero un diario íntimo. Los otros dos eran diarios para ser publicados, eran publicados en el diario Neon, pero este no, este era para él, era su diario de mesita donde además dibujaba y hablaba de sus cosas más íntimas. Incluso tiene reflexiones sobre la eutanasia, sobre su deseo de morir por el dolor, en fin, cosas muy íntimas. También cosas sobre haiku, también contiene muchísimos haikus. Y es una preciosidad del libro. Ahora después cuando ponga la cámara os lo enseño si queréis, porque en principio hizo una edición una profesora japonesa con sus alumnas de inglés, hizo una versión bilingüe japonés e inglés, un precioso libro, como digo, me enteré por casualidad en las redes que existía, lo que hice fue pedirlo a Japón y bueno, una vez ahí siempre pedimos permiso a los autores de los libros para traducirlos y entonces quise localizar a la profesora, pero no aparecía nada cómo localizarla, no aparecía nada sobre ella en ningún sitio, me extrañó y entonces se me ocurrió escribir a la directora y a la jefa de estudios del Kobe College, porque ella había dado clases allí, diciendo que si me podían dar alguna referencia de cómo encontrarla. Ambas me contestaron amabilísimas, diciendo que la profesora había fallecido, una decía repentinamente y otra decía abruptamente. No sé exactamente cuál sería la causa, pero no siendo demasiado mayor, por decirlo así, pues había fallecido. Entonces, bueno, pues ya con la editorial seguimos hablando sobre esta obra. Es un texto bonito en el sentido de que contiene muchas imágenes, haikus y es muy entretenido. También está en el rincón de haiku como todo y también en Sabi Shiori como todo lo que estamos hablando. Luego pasamos a Basho Zodan, como estábamos hablando con Jaime, diciendo el interés que tendría y demás, y fue Jaime que me alertó, oye, pues si esto ya está traducido al italiano. Y bueno, conocemos a gente que trabaja también el italiano y lo que hicimos fue ponernos manos a la obra, porque Basho Zodan para nosotros era la obra clave del haiku moderno, ¿no? Lo que sirvió de tarjeta de presentación a Shiki para llegar a lo más alto y realmente era imprescindible traducirlo. Vemos que las traducciones son, a pesar de ser indirectas, se asemejan prácticamente al original bastante, en ningún caso pervierte jamás ninguna idea y por lo tanto el libro es totalmente válido para entender qué es lo que propuso Shiki para criticar con respeto pero duramente a Basho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una obra que trabajamos, por supuesto contamos con el permiso de Marinucci, que era el traductor, que además una persona encantadora y que permitió que podamos disfrutar de esta traducción en español. Otra obra, voy por orden como yo, anárquico, por donde va saliendo, pues ahí van surgiendo las cosas, ¿no? Shiki, el loco del béisbol, es una obra que la trabajó bastante intensamente Jaime, hay que decirlo, y que en principio tiene una introducción que hicimos mutuamente y luego un artículo llamado Un loco por el béisbol, que también hicimos conjuntamente, pero luego él traduce el artículo del béisbol donde Shiki estaba loco por el béisbol, como ya hemos dicho, pues incluso propone los términos en japonés para algunas palabras que no habían sido traducidos de este deporte que llegaba de Norteamérica. Y luego contamos con la obra de Marcela Chandía al traducir los 9 haikus de Shiki sobre el béisbol. Todo esto, nosotros, quiero decir que yo no tengo la intención de haber inventado nada sobre las traducciones. Los trabajos y las traducciones ya han existido de siempre. En la revista clásica, que es, por ejemplo,
El Rincón del Haiku, pues yo ya aprendí cuando empezaba en 2001, pero yo llegué un poco después, pero ahí aprendí muchísimo, por ejemplo, pues del dominicano García Vidó, del peruano Cisneros Cos, del uruguayo Fleitas, de la argentina Marca Garabato, el chileno Alfredo Laverne, con quien tuve el placer de encontrarme en Chile, del mexicano Israel López Balán, del colombiano Fernando López Rodríguez, del estadounidense Carol Kim, de Jorge Braulio, el cubano, en fin, una serie de gente que algunos de ellos hacían traducciones y muy interesantes, solo que no de grandes textos, sino cosas parciales y demás, pero bueno, ya había ahí aportes de traducción. Si nos vamos porque bueno, esto está contando cosas del Pleistoceno, ¿no? Si nos vamos sin ir más lejos a lo que este año estamos encontrando ahí, ya ahora sí, ya en la nueva revista del Rincón del Haiku, pues tenemos traducciones de la obra de Basso de la chilena Marcela Chandía, o traducciones de buzón que junto a Jaime Lorente de gente como Setsuko y de Taeko Kawai, ¿no? Aparte de otras colaboraciones del mexicano Jorge Moreno o Jasper, peruano Giancarlo Kevin Guzmán, colombiano el gran Juan Felipe Jaramillo, ¿no? O del el próximo ponente que vamos a tener en persona aquí en Albacete, Carlos Rubio, doctor en Berkeley. Digo esto también porque yo me he formado con toda esta gente, he aprendido mucho y sigo aprendiendo pues, de mis colegas gellines, de Roxana o de Jorge y a Lorenzi, por decir gente que acabo de ver ahora mismo en pantalla. Aprendemos mutuamente, nos decimos las cosas con claridad, hablamos y nos transmitimos y vamos aprendiendo unos de otros. Y fijaos toda la lista de países que acabo de decir. Entonces me llama muchísimo la atención ahora algunas tendencias que hay de aquí, vamos, en Europa, en todo el mundo, en Australia, en Latinoamérica. Decir, no es que esto en Europa nos tenemos que formar los europeos y esto sale de aquí, de Europa, y esto es lo mejor. A mí eso casi es que me parece casi que neonazi, ¿no? Yo creo que me entusiasma poder aprender, como digo, de dominicanos, peruanos, uruguayos, argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos. Me parece tan extraordinario y tan enriquecedor para el haiku que hacer dos planteamientos, ya digo, pues me parecen hasta faltos de respeto. Un libro que para mí, si esto estuviera por ahí a la venta y tuviéramos que pagarlo, pues yo creo que pagaríamos barbaridades porque para mí es una verdadera joyita y yo tengo ahí un grano de arena, quien se lo ha currado realmente el Jaime, es el Sasei de Shiki, que es una compilación de cosas sobre eso, sobre el Sasei de Shiki, que estamos hablando un poco de lo que es la teoría central de lo que fue el gran renovador del haiku. Entonces ahí hay una serie de artículos realmente interesantísimos que están gratuitamente puestos por Xavi Shiori y alcanzables en el Rincón del Haiku. Ahí podemos tener, por ejemplo, el artículo número 45, la entrega número 45 de una cama de enfermo de Shiki, que habla precisamente del Sasei. Estamos hablando de un mes antes de morir. Un mes antes de morir, Shiki dedica una entrada amplia y a fondo hablando sobre el Sasei y lo seguía defendiendo, por supuesto. La aproximación a Shiki, al cómo vino, por qué vio y por qué convenció, un artículo mío sobre todo esto del Sasei. Luego una traducción del capítulo de Makoto Ueda, el gran niponólogo norteamericano, junto con Donald King, que la traduje gracias a que en otro artículo de Trumbull, el presidente de Justa y de Japan Foundation, pues hablaba de Sasei, pero hablaba también de propuestas de Shiki que yo no conocía, eran el realismo selectivo y otra forma de entender el Makoto diferente, y realmente donde estaba él, esa idea expresada fue y recogida fue precisamente por este libro de Makoto Ueda. Entonces, sus libros están descatalogados, pero bueno, de segunda mano y desde Suecia creo que me llegó concretamente uno se puede hacer con ellos y sin ser demasiado costosos. Podríamos hablar del Masao Kashiki, los orígenes del Sasei, precisamente de Trumbull, el artículo que decía. Luego vi que había una rusa que trabajaba mucho a Shiki, Elena Diakonova, pero era rusa, pero traducía al inglés, y entonces, por ejemplo, encontramos este artículo de lo humano, o sea, y lo celestial en la teoría del haiku de Shiki. Shiki tenía su teoría del bi, de la belleza, y sobre todo lo que ponía es lo que ya Basso había adelantado, es una contraposición. La palabra yuxta se utiliza mucho en el ámbito anglosajón y es poco utilizado, ¿no? El toriawase, que llaman los
japoneses, ¿no? Y que es el concepto de confrontar dos ideas y, bueno, como decía, que a veces pueden ser similares, como decía, que a veces pueden ser contrarias, pero bueno, ese kire o ese kireji que tiene que servir y de lo que también nos hablan siempre el amigo Pedro Llama, a quien recordamos siempre con cariño, o todavía Luis dando sus lecciones sobre este tipo de cosas. Luego vimos que una italiana, Cristina Vanella, que también trabajaba mucho el tema de Psiqui y también abordaba conceptos un poco los que decíamos antes, ese realismo selectivo y ese Makoto, o cosas como la imaginación que Psiqui recomendaba en una época de su vida y demás. Mucha gente me decía, ya, vas a traducir esto si esto va un poco como en contra de lo que normalmente defiendes y piensas y demás. No se me ocurriría jamás desrecomendar a nadie que lea algo que ha escrito un clásico o un clásico sobre otro clásico. Luego se podrá criticar, podremos leer cosas de gente que ha venido después que son innovadores, pero los clásicos hay que leerlos para tener una opinión y luego, como digo, si hace falta criticarlos, se les critica o no, pero ocultar información o decir no leáis esto, tal, me parece tampoco... iba a decir universitario, porque vengo del ámbito universitario, pero tampoco del ámbito de la cultura, que uno no lo entiende bien. Son artículos, creo que muy interesantes y que nos hacen repensar, bueno, pues todas estas cosas que tienen que ver con el haiku. Luego hay artículos que los tradujo Jaime completamente, él, con discriminación y crisis de la mirada, los prejuicios en el paisaje, 5 ángulos del sasei, aquí aparece ya Tota, como él ha dicho, pero hablando del sasei de Psiqui, o sea, relacionado con el sasei de Psiqui, también habla luego de, lo ha referido, el Ikemonofuei, donde hay una composición poética sobre los seres vivos, planteada por, como digo, Kaneko Toka. Y luego el yo poético, para cerrar estos 13 artículos o obras en torno a Sasei de Psiqui, que, como digo, suponen una obra realmente, creo, para mí, muy, muy interesante. Y así llegamos a la que estamos ahora enfrascados un poco, que es la obra de Blythe, ¿no? La obra de Blythe siempre se nos había presentado como ese eslabón perdido. Durante décadas, lo único que sabíamos prácticamente en Occidente de Japón era lo que había escrito Blythe, 6 tomos. Solamente por los miles de haikus que contiene la obra, ya merece la pena la obra de Blythe. De hecho, durante décadas, como digo, todos los haikus que hemos estado leyendo han sido sacados y extraídos de la obra de Blythe, porque por otras vías realmente no, prácticamente se puede decir que no llegaban o eran muy, muy raras y complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahora los lunes sacando poco a poco. Lógicamente, Blythe escribe en inglés, pero él pone los kanjis y lo que hacemos es intentar respetarlos y ponerlos ahí. Por ahí me ha parecido ver antes que entraba Dani Momo, que de vez en cuando pues nos tira de la oreja y dice, oye, que aquí os habéis equivocado. Y para eso ponemos los kanjis, pues para que gente que también que conozca y sepa hacer japonés nos puede decir esto estaría mejor así o esto está mal y está mejor así. Así que gracias a todos los que os implicáis en mejorar las traducciones. Gracias, de verdad. Se publica, como decimos, los lunes en el Rincón del Haiku, y los haikus pues serán luego separadas, en fin, y será publicado sin duda en la editorial que dirige Jaime. Y luego, pues como sorpresa final, puesto que aquí en cada sesión que está viendo en estas jornadas se presenta un libro, en el último fue el de Haiku-Do, pues hoy queríamos presentar un libro debido al trabajo infatigable también de Jaime Lorente, que no para. Entonces, estaba programado para que se publicara, entonces te iba a decir que lo tenéis ya, no, lo tendréis a las 8:30. A las 8:30 aparecerá en la red, en el Rincón del Haiku, en la sección de traducciones, aparecerá esta nueva obra que ha traducido Jaime Lorente, que es importantísima porque, como él ha adelantado ya, conocer la obra de Kiyoshi es absolutamente importantísimo. Entonces, el valor de esta obra, que la puede explicar él mejor que yo ahora, pero bueno, yo quería presentaros
yo me hacía la verdad es que mucha ilusión, porque se trata de un trabajo que es valiosísimo, que ofrece datos inéditos sobre Kiyoshi, que ofrece haikus inéditos sobre Kiyoshi, haikus además, algunos de ellos rarísimos porque no tienen nada que ver con la idea y el concepto que Kiyoshi tenía en Japón, una persona que era totalmente antimoderna, muy controvertida, y que es realmente el primer ensayo que aparece sobre Kiyoshi en español, que fue, como os ha dicho ya, el líder de la escuela de haiku más influyente del siglo XX. Entonces, dentro de 20 minutos lo tenéis, un nuevo libro sobre un auténtico personaje del haiku, pues lo tenéis traducido por Jaime Lorente gracias a su labor en el Rincón del Haiku. Lo podéis ya gratuitamente, ni que decir tiene, descargar de la página de traducciones de El Rincón del Haiku. Gracias, Jaime, por esta labor. Y por lo demás, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haber sido muy pesado. Muchísimas gracias y a vuestra disposición estamos. Sí, si hay alguna pregunta. Gracias, Elías. Bueno, pues nada, pues agradeceros. A ver, Grace Prigioni ha levantado la mano. Pues nada, tuya es la palabra. Tienes puesto el micrófono. Bueno, no, nada más que para agradecer este espacio y bueno, que los estoy escuchando con mucho interés. Nada más. Gracias. Gracias. María de los Ángeles Cobi quiere hablar. Puedes quitar el silencio. María, habla, di lo que quieras. No, era tocar la manito, agradecer enormemente. Toqué mal. Gracias. Pues nada, pues es una maravilla que hayáis presentado este libro de Kiyoshi. La verdad es que estáis haciendo una labor maravillosa y Jaime con su línea editorial, la verdad es que es increíble. Qué colección de libros, además de esa forma altruista que es de poner la cultura, el haiku al servicio de todo el mundo, de una forma abierta, transparente. Bueno, es increíble. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. A ver, Jaime, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, pido la palabra. Vale, pues tuya es. Bueno, nada, simplemente quería comentar un detalle. Por ejemplo, el libro que ha comentado Elías, el Sasei de Ishiki, estos libros, la ventaja que tienen al estar en PDF es que continuamente se van actualizando, se van corrigiendo erratas, como comentaba Elías, entre todos, una especie como de, no sé si llamarlo Tensaku prosaico, vamos entre todos, si vemos un error, lo decimos. Si hay que actualizarlo para meter otro artículo, se ha hecho. Por ejemplo, en el Sasei de Ishiki lo hemos actualizado varias veces para introducir más artículos. Si en algún momento veis que hay alguno referente sobre estos temas o sobre otros, nos los podéis comunicar y nosotros podemos intentar trabajarlo, introducirlo en estas obras. Entonces son libros que están vivos. Y eso es lo positivo, ¿no? Son libros que se van haciendo y que se van mejorando y ampliando con el paso del tiempo. Por ejemplo, el de Nuevo Haiku Emergente, pues este que pongo aquí, pues al principio no tenía la entrevista de Ito Yuki con Wenzel, no la tenía incluida. Y después, cuando la leí, dije, bueno, esto es interesantísimo ponerlo como un epílogo, porque habla mucho sobre el libro. De otra novedad que comento, del Hitori Goto, también va a haber un epílogo de un artículo de PayPayQ hablando sobre el Makoto y sobre Nisura. Entonces, también ese se va a ampliar, se va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, están en plena transformación, así que cualquier persona puede colaborar si considera que hay algún artículo interesante que esté relacionado con estas obras para poder intentar incluirlo, ¿vale? Nada más eso, muchas gracias. Bueno, no sé si quería hablar Grace y al final no sé si ha hablado. Grace, ¿quieres decir algo o ya bajas la mano? No. Enrique, tuyo es el turno.
Nada, simplemente agradeceros, quitarme el sombrero, soy fantástico, sin vosotros la verdad que aquí faltaría una pata muy importante y una reflexión, después de tanto camino andado con el haiku aquí en castellano, que vosotros habéis puesto la guinda que nos faltaba del principio, yo me gustaría invitar a que toda la gente se sumara a esta construcción. Yo creo que no se trata en ahora ramificarnos, sino de aunarnos. Yo que aquí cabe todo el mundo, no hay ningún tipo de problemática y creo que esto es una construcción de todos para llegar a un momento simple y llanamente disfrutar del haiku, sin ningún impedimento, sin ninguna... Aquí cabe todo el mundo, con tal de que haya un respeto y que de alguna forma al final del todo lo que vamos a hacer es disfrutar del haiku. Repito, gracias Jaime y gracias Elías, sois fantásticos. Gracias a ti, Enrique. A ti también por toda tu labor. Ahora salió el programa número 80, creo que era hoy. También hace poco con Cuba, en fin, como tú dices, con absolutamente todo el mundo. Gracias por la labor, Enrique. Gracias. Y gracias, Enrique y Toñi, por Generación Do. Trabajazo. Pues nada, muchísimas gracias por aquí, Dani. No sé si quiere decir algo. Pues nada, muy felices y muy emocionados por contar en la senda del haiku pues a gente como vosotros y muchos de los que están conectados, que entre todos ponemos todo lo que podemos, ¿no? Nuestro granito de arena. Bueno, pues nada, pues si no queréis comentar nada más, podemos dar por finalizada esta sesión, esta charla y ya pues... ¿Sí? Sí. Jorge. Realmente después de escuchar a Jaime y a Elías, me da más exacta la dimensión de lo difícil de las traducciones. Yo soy un iniciado reciente en las traducciones, porque Julia, traductora de inglés, la tenía traduciendo en permanencia hasta fin del 2021, que dijo arreglate, y bueno, empecé a aprender muy despacito, a aprender a traducir del inglés y de distintos haishines, de muy diversas formaciones y de, digamos, unas diferencias enormes entre ellos. Y entonces esto me llama a valorizar mucho más lo que está haciendo Jaime, lo que está haciendo Elías, sobre los grandes maestros y sus extensiones, digamos, ¿no? Así que una felicitación a los dos, y es un placer compartir con todos estas proyecciones que se están haciendo y que hoy es la cuarta y termina, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. La verdad es que entre todos aquí seguimos caminando, como bien dices, pues cada uno desde lo que va pudiendo poner, pues se va poniendo. Y entre todos vamos haciendo y disfrutando del haiku, para lo que nos gusta, disfrutar del haiku, ser generosos con el haiku, compartir con cuantos más mejor y aprender de cuantos más mejor. No sé si quiere decir algo Fausto, que lo veo con la mano levantada. Fausto, ¿quieres intervenir? Sí, buenas tardes desde la República Dominicana. Realmente el aporte de ustedes con los PDF para un país como el de nosotros es importantísimo, porque para nosotros es difícil encontrar libros de haiku porque no tenemos esa cultura. ¿Qué sucede? Yo trabajo con unos niños aquí y estamos aprendiendo ese mundo del asombro, del haiku. Entonces, las facilidades que ustedes le dan a uno a través de los PDF y llevárselo a los niños
para que lean, investiguen más sobre el haiku, entren más a ese mundo, que descubran la generosidad del haiku. Es importante. Ejemplo, ahora mismo, después de esta reunión, voy yo a reunirme con ellos, porque yo les pasé el libro que exclusivamente ustedes subieron, La Otra Luz, para seguir hablando sobre el mundo del haiku, porque realmente en nuestro país no hay una construcción real o una visión real sobre el mundo del haiku. Y ese aporte de los PDF que ustedes están facilitando con esa generosidad es importante para personas que nos estamos iniciando en este mundo. Gracias. Muchas gracias, Fausto, un placer, de verdad, y me llega muy dentro tu mensaje y me encanta saber que efectivamente pues esta labor que hacemos pues llega a muchos sitios y supone pues un aumento del proceso del conocimiento sobre el haiku, así que muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tus palabras, Fausto, gracias, muy generoso, gracias. Bueno, pues nada, pues entonces ya con las intervenciones de todos y con las preguntas y felicitaciones, pues damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias a todos. Mañana comenzamos con la parte presencial de este 8º encuentro, que vamos a hacer un Jinko en 4 países, que va a ser México, que está por aquí Rosana, que va a ser la coordinadora del Jinko que se hará, no recuerdo, Rosana, ¿dónde era el Jinko? Por favor, recuérdalo. Hola, va a ser mañana a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico de la Ciudad de México en Chapultepec. Y bueno, ya hay muchos convocados y muchos muy entusiasmados por estar ahí compartiendo la inspiración en la caminata, y después haremos un pequeño tensaku. Muchísimas gracias. Se va a hacer también en Argentina, que la coordinadora es Sandra, no sé si está conectada. Se va a hacer también en el Jardín Botánico. Todos vamos a comenzar a las 10, pero claro, por la diferencia horaria de nuestros países, pues va a haber claro, no va a poder ser simultáneo, pero comenzaremos a las 10. Y también se va a hacer en Cuba, que está Rosa, creo que no está ya conectada, pues la van a hacer en el Jardín Botánico, que se llama el Jardín de los Helechos, y ya en Albacete, pues lo haremos en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Comenzamos a las 10 y nada, pues esperamos que sea un éxito y que todo el mundo disfrute. Y ya la semana que viene, pues tenemos en Albacete lo que va a ser el broche de oro de este encuentro. Vamos a tener a Carlos Rubio en la Facultad de Derecho de Albacete, que dará una conferencia junto con Kayoko Ijiri, que viene desde Kioto, Japón, que nos hablará también del Japón, del haiku en la era Edo. Y nada más, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y esperemos seguir unidos por el haiku. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos y a todos, de verdad, ha sido un placer siempre encontraros y veros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por tanta generosidad y por compartir con todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, queridos amigos Jaime Elías. Qué gran trabajo. Muchísimas gracias. Para terminar este programa, me gustaría leeros un haiku de cada uno de ellos. De Jaime, de la antología Primeras Estrellas del 11º Concurso Internacional de Haiku Facultad de Derecho de Albacete. Solo un mugido. La res desaparece entre la niebla. Y de Elías Rovira, del libro En el envés de la hoja de la editorial La Isla de Siltola. Un cardo roto, apoyado en un cardo que no está roto. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.